Te voy a enseñar los mejores airdrops cripto del mes de agosto-septiembre. La verdad que te va a impresionar lo que te voy a contar porque son airdrops que están literalmente rompiéndola. Uno ya está por pagar y el otro está que toma posiciones. Literalmente ha pasado un montón de exchange. Nadie lo ha promocionado, nadie ha hablado de él y en este video te voy a comentar todo lo que tienes que saber sobre este exchange, códigos, descuentos, trades y de dónde encontrar las mejores señales cripto para ganar dinero con esto. Así que después de la intro empezamos con tu video. Bueno chicos, como siempre, en todos los videos haremos un sorteo si este video llega a 200 likes y en los comentarios pones airdrop, airdrop gratis, variational, pacífica, backpack, qfx, lo que quieras. Pero pones un comentario y le das like y te suscribes obviamente, haremos sorteo de 10 dolaritos. En todos los videos hay sorteo, compartan este video a diferentes grupos de Telegram, grupos de Facebook para que este video obviamente se haga más viral. Bueno, chicos, lo logramos. Vamos a meterle un F5. Lo logramos porque soy el único canal en español, y lo digo así, que ha hablado de qfx. qfx ha sido hablado en un podcast en inglés hace unos meses, y este mismo podcast también sacó Hyperliquid y también sacó Lighter, y el tercero que ha sacado ha sido qfx. Lighter y Hyperliquid han sido un éxito, pero tenemos que qfx se posiciona, y no voy a contar Hyperliquid ni Aster porque ya tienen criptomoneda, estaríamos hablando en el top 2, 4, 6, top 6 del mercado cripto. Ha superado a Pacífica, a Ondo, a Backpack, a StanX, a Nado. Está a nada de superar a Extended, que todavía no ha pagado su airdrop, a Júpiter, también creo que lo va a pasar, y a GRBT, que también ya ha dado su token. ¿Te gustaría ganar dinero con criptomonedas, señales cripto, DeFi, armar tu portafolio a largo plazo? Porque estamos a punto de entrar en el mejor bull run de la historia. Tanto que hemos esperado desde 2023 en entrar en un bull run, creo que es la mejor forma de poder sacarle beneficio al mercado. Te presento el grupo privado de Discord en el cual acá vamos a estar. Está por tiempo limitado en descuento, chicos, aprovechenlo. Todo el mes de agosto y septiembre prácticamente en oferta. Te invito a que te unas, solamente entra al acceso VIP y haz todo lo relacionado, que te va a llegar un video explicándote paso a paso lo que tienes que hacer. Lo que se te va a ofrecer aquí básicamente son señales de stocks, farmear airdrops importantes, te voy a enseñar a hacer estrategias DeFi, también tenemos estrategias cripto y vas a poder gozar de todas estas ganancias que hemos estado obteniendo durante el último mes con todos los miembros del canal. Así que te espero dentro del Discord y ganarle dinero al mercado. Tampoco lo contaría ahí. Está en el top 5 de mercados con 167 millones de dólares en Open Interest. Chicos, farmien qfx, estamos en la pretemporada, hay pocos códigos, es complicadísimo conseguir códigos para entrar a la plataforma. Todos los códigos están en la descripción y si tú tienes códigos ponlo en los comentarios para que así más gente se pueda unir. Yo no les digo por vender humo, yo acá lo que les quiero decir es que cuando uno está en la pre-season, estamos en el momento en el cual se va a ganar un montón de puntos. Tengo gente que ha participado en la pre-season de Variational cuando nadie hablaba de él. Ganaron 10.000, 20.000 puntos tan solamente con 20.000, 30.000 dólares de volumen, no de capital, de volumen, y ahorita conseguir eso hay que mover millones de dólares. Así que te dejo este dato, y es que qfx ahorita estamos en un momento hermoso del mercado. Mira, yo tan solamente voy a decir, abre una posición en DRAM en long a largo plazo a 3x, abre una posición de RSP a 3x, y también si quieres únete a los miembros VIP del canal para que operes y empieces a ganar dinerito, porque hemos ganado y estamos farmeando el airdrop bastante bueno. Yo empecé con 5.000 dólares en esta cuenta y llegamos con 1.400, la estamos farmeando de maravilla y tenemos también como ganancias, también tenemos pérdida. Tenemos acá las ganancias obviamente, por ejemplo un short a SpaceX, también tenemos obviamente alguna pérdida también, tenemos acá una ganancia por ejemplo a el petróleo, ¿no? Tenemos aquí al petróleo, le estamos sacándole de estadio, chicos. Al petróleo, la verdad, estoy muy contento con el petróleo. Estamos sacándola muy rico. Acá, mira, otra del petróleo. Y la verdad, estoy muy contento con este trade porque la verdad funciona de maravilla. Si tú quieres copia, ve este video, cópiame la estrategia. Drown en long, RCP en long y el short, el petróleo. La verdad que está súper, súper bueno. Algo que estoy mirando también acá, que les voy a enseñar a continuación, es el Open Interest que está entrando en materia. Acá tenemos obviamente el Open Interest, mira todo lo que está subiendo. A partir del 20 de julio empezó a subir fuertemente. Por ahí me han dicho que cada punto está valorado en 25 dólares de qfx al día de hoy que estoy grabando este video, 19 de agosto del 2026.
Ahorita tenemos un open interest de 174 millones de dólares. Teníamos hace menos de un mes o hace un mes solamente 100 millones. La verdad que está buenísimo, está literalmente creciendo de una manera muy fuerte, y yo creo que va a ser un airdrop muy positivo que a largo plazo vamos a ganar. Un tip que te voy a dar es: estoy a punto de longuear el SP500. Este activo no para de subir, o sea, no lo tengo para todo el gráfico, pero este activo no para de subir y va a seguir subiendo. Cada retroceso es un long. Cada retroceso es un long. Yo ahorita voy a posicionarme un long en los 7.618, pero yo creo que a final de año va a estar esta posición en $10.000, porque la verdad no tiene para. Así que yo te invito a que le hagas un long tan ello y lo farmes, lo dejes a largo plazo y lo farmes, y así le vas a poder sacar el mejor provecho a este tipo de airdrop. Los links van a estar en la descripción, los códigos, perdón, para que puedas participar en el airdrop que nadie ha hablado. Cuando ya los youtubers más grandes empiecen a hablar de esto, va a ser demasiado tarde. Bueno, RiseX. RiseX, la verdad, la semana pasada nos pagó una comisión interesante, perdón, unos puntos interesantes. Yo tengo 51 puntitos. La primera semana gané 8.9, la segunda semana gané 42.1. Estamos en la posición 3.739. Es un proyecto que obviamente no ha tenido la explosión, por ejemplo, como QFX. Es más, podemos ver acá en Pulse que RiseX está aquí, abajísimo. Y eso que RiseX es más viejo que QFX, pero bueno, no pasa nada. De igual manera, yo lo veo que por gran potencial esto puede subir. Yo creo que cuando ya paguen el airdrop de Variational, van a empezar a correr. Acá tengo una posición en el petróleo también, ¿no? Acá estamos tranquilitos, estamos aquí farmeando. También tengo una posición en Ethereum, una posición en LON, tengo una posición en 88 por si es que llega a llegar a los 88 para unos días, pero lo estoy farmeando tranquilamente. Acá también tenemos unas ganancias muy interesantes. Acá tenemos los dos trades, mira. Acá estamos ganando dinero, chicos. Acá ganamos dinero con los miembros del canal, y también pues obviamente con las señales que les voy a mostrar al final del video. También tenemos acá otra de aquí, mira. Tenemos acá Bitcoin, gané 76 dolaritos, tranquilito. Acá también tengo otra, tengo acá de Hype, un 4%. Y así, sacando, acá también tengo una pérdida. Obviamente yo también pierdo, como todos, ¿no? Pero el objetivo acá es sacarle el mayor potencial a ello. En esta cuenta empecé con $5.000 y tengo 5.700, esperando que obviamente el petróleo y Ethereum me hagan la jugada, ¿ok? Pero la verdad tiene muy buena pinta. Y acá también pues tenemos el gráfico de cuánto más o menos podría valer el airdrop de RiseX. Si es que sale a 100 millones de market cap, yo creo que esto no va a ser así, pero bueno, sería 1.30. Yo creo que va a salir si es que las cosas van bien, y cuando Variational salga, yo creo que la repartición de capital va a ser también a RiseX. Yo creo que puede salir entre 250 y 500 millones. Sería entre $3 y 6.52. Vamos a ponerlo en la mitad, 4.50. Entonces, si es que saliera a 4.50 por el punto, yo tengo 51, sería por punto 4.50, estaría ganando $229 en automático, sin despeinarme, y eso tan solamente que es el comienzo de todo esto. Así que a sacarle provecho, chicos, que a largo plazo vamos a tener un buen porcentaje. Mira, acá tenemos este apartado de acá, que es para ganar un APR con el Liquidity Pool. También, si quiero, lo podría poner acá y sacarle provecho, pero no lo voy a hacer porque obviamente todo lo quiero enfocar en lo que es el trading de RiseX. Por último tenemos a Variational, que también tengo en la posición de petróleo, que esta si me toca, chicos, me hago fácilmente $8.000 tranquilamente. Variational, estamos farmeándolo poco a poco. Tenemos acá que estamos en el tier, ya estamos en el tier más alto, 30.3 millones de dólares, tranquilitos. Tenemos unos puntos de 1.078 puntos. La verdad estamos muy contentos. Ya no vamos a promocionar Variational, estamos ya acabando la temporada. Yo no le veo sentido a seguir farmeándolo o refiriendo. Yo lo voy a seguir farmeando hasta el último porque quiero estar en el top 1000. Pero créeme que a largo plazo tiene muy buena pinta. Creo que ningún youtuber en español te ha mostrado, chicos, todo lo que yo te he mostrado, todas las operaciones que tenemos, entre otras cosas. Vamos a quitar el VPN para que ustedes un poquito vean cómo funciona todo esto. Pero sinceramente, yo creo que soy el único youtuber en español que ha mostrado que ha movido 30.3 millones de dólares en volumen. Para que veas que yo donde hablo, meto mi dinero y no me pongo a referir un montón de gente para después cobrar solo de los referidos. No, yo también hago mis trades, opero en Variational con $70.000 y a largo plazo vamos en ganancia, ¿ok? Tenemos acá también, esta es la estrategia que yo les digo, esto se lo muestro en el en vivo, por eso les digo, suscríbanse al canal y activen la campanita. Y como pueden ver acá, tenemos el sell en petróleo. Cuando da una acción así, chicos, hay que meter la casa porque literalmente es una entrada
magnífica. Es una entrada magnífica en el cual pues ya prácticamente en cualquier momento se viene una caída, puede que suba un poquito más, poquito menos, se viene una caída y nos vamos a hacer de gran cantidad de dinero en esta acción. Así que la verdad que esta estrategia del Cypher con las señales funciona muy bien a largo plazo. Eso ha sido todo. Si te ha gustado este video, manito arriba, no te olvides suscribirte al canal y como siempre te digo, hasta la próxima.